Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir. Gracias a tu reforma por darnos esta oportunidad de presentaros nuestros fabricados. Actis es una multinacional francesa, una empresa que inició su actividad hace 30 años. 30 años durante los cuales pues, hemos desarrollado un amplio programa de sistemas de aislamiento que les vamos a presentar. A día de hoy podemos decir que a cada proyecto de aislamiento tenemos una solución Actis. Lo que pretendemos es que usted pueda optar a una casa energéticamente eficiente. Hoy en día hablamos mucho de eficiencia energética. En cuanto a las viviendas, para conseguir una vivienda eficiente, energéticamente eficiente, es muy importante el sistema de aislamiento empleado. No solo en obra nueva, sino también en rehabilitación. La rehabilitación, que ha sido un poco el patito feo hasta ahora, ahora está cogiendo mucho peso ante la situación actual y además es donde realmente tenemos que actuar si queremos realmente reducir las emisiones de CO2. Hay que saber que entre obra nueva y rehabilitación a nivel europeo hay un factor 100. Si se construyen 1.000.000 de viviendas nuevas, hay 100 millones para rehabilitar, con lo cual es un potencial de ahorro energético muy importante y es un potencial en cuanto al mercado, ¿no? al negocio. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar brevemente la compañía. Disponemos de una herramienta de producción totalmente integrada y moderna. Es muy importante para nosotros controlar la calidad de los productos. Para ello, pues fabricamos todo. Todos los componentes de nuestros aislantes los fabricamos nosotros, lo que nos permite garantizarles una calidad, un servicio. Estamos certificados ISO 9001 en cuanto a la gestión de la calidad, la certificación medioambiental ISO 14001. Como fabricante de aislamiento, de sistemas de aislamiento, es muy importante para nosotros esta certificación medioambiental. Lo que dice básicamente es que el fabricante pondrá todos los medios necesarios para minimizar el impacto que tiene su actividad sobre el medio ambiente. Entonces esto pasa por lo que llamamos el ecodiseño, ¿no? Cuando diseñamos un producto lo hacemos siempre pensando en el cuidado del medio ambiente, intentando optimizar pues, todo lo que son los procesos de fabricación para minimizar la energía consumida, optimizar los embalajes para transportar cuanto más volumen en menos espacio mejor, etc. Tenemos la certificación también PFC en cuanto a los aislantes ecológicos de fibra de madera, que es gestión sostenible de los bosques, que les mencionaré cuando presentemos la fibra de madera. Somos el primer fabricante francés de fibra de madera. Y actualmente, en cuanto a los aislantes reflexivos, que veremos ahora a continuación, llevamos más de 70 millones de metros cuadrados instalados en Europa, lo que nos avala en cuanto al líder europeo de este sistema de aislamiento. Entonces, cuando doy este tipo de presentación, me gusta repasar un poco el porqué de aislar térmicamente. Parece obvio, pero es importante porque muchas veces oímos nosotros en el mercado, no, pero es que con esto tenemos más que suficiente. Entonces, no tenemos suficiente porque la energía cada vez es más cara y sigue encareciéndose, por lo tanto, tenemos que poner medios para ahorrar energía. ¿Por qué tenemos que aislar térmicamente? Primero, para ahorrar energía, al minimizar las pérdidas de calor. La mejor energía, obviamente, es la que no se consume. Entonces, vamos a intentar consumir lo menos posible. Sabéis que estamos yendo incluso a casas de energía casi nula, casas pasivas, e incluso estamos ya hablando de casas capaces de producir más energía que la que consumen. Entonces, obviamente, esto en rehabilitación a día de hoy no es factible, pero en obra nueva sí que se puede conseguir y hay casas con estas características que se están construyendo. Incluso aquí en Madrid hemos participado en alguno. Mantener unas condiciones de confort y bienestar en la vivienda, evitar condensaciones en los cerramientos, tanto condensaciones superficiales como intersticiales. Eso se consigue pues, mediante pues, una buena ventilación de la vivienda y un buen sistema de aislamiento para incrementar las temperaturas superficiales de los cerramientos. Cuidar el medio ambiente, minimizando las emisiones de CO2 debido a la combustión de energías fósiles. Entonces, claro, el cuidado del medio ambiente, pues cada vez la gente es más sensible a esto. O sea, estamos aquí de prestados. Intentemos dejar a nuestros hijos un planeta un poquito cuidado.
Y reducir la factura energética del país. Obviamente, si consumimos mucha más energía de la que debemos, emitimos más CO2 de la que estamos autorizados, porque España firmó los acuerdos de Kioto, y esto pues hace que el país tenga que comprar derechos de emisión o pagar las multas correspondientes. Por lo tanto, pues, es importante reducir el consumo energético. Después, España es un país que depende mucho del exterior en cuanto a la energía, entonces también es importante pues, no ser tan dependiente del exterior, entonces consumiendo menos, siendo más eficiente. Dicho esto, vamos a ver un poco la oferta de Actis en 2014. Tenemos la gama de aislantes ultrafinos multireflectores. El progreso en este caso es hacer cada vez más pequeño, más fino, más eficaz. Serán los primeros que les voy a presentar, quizás los que menos se conozcan. Después veremos la gama de aislantes de fibra de madera. En este caso, el progreso es ser cada vez más respetuoso con el hombre y el medio ambiente para asegurar un futuro mejor. Y finalmente tenemos todo un programa de láminas impermeables, transpirables o impermeables y barreras de vapor, que son dos láminas distintas con dos funciones distintas y complementarias la una de la otra. Y en este caso el progreso es aportar soluciones innovadoras que nos van a permitir mejorar las prestaciones térmicas de los aislantes existentes. Este tipo de láminas se desconoce bastante su aplicación en España porque el código técnico pues apenas las menciona. En otros países es obligatorio colocarla cuando trabajamos sobre todo con aislantes fibrosos. Y entonces veremos cómo se puede, si no tenemos tiempo lo podemos ver después en el stand, cómo a partir de estas láminas, de determinado tipo de lámina, podemos mejorar enormemente el coeficiente de transmisión de los cerramientos. Entonces, les voy a presentar los aislantes ultrafinos. Tengo que ponerlo en el suelo porque tenemos un atril muy pequeño. A ver, los aislantes ultrafinos multireflectores, estamos hablando de este tipo de productos. Como veis, son productos que tienen muy poco espesor. Estamos hablando de productos de aproximadamente 30 a 40 milímetros de espesor. Están compuestos por un conjunto de film metalizados, que llamamos film de baja emisividad, son unos film que tienen la capacidad de reflectar hasta un 95% de toda la radiación que les llega, y unos separadores. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de producto? Porque para conseguir un alto nivel de aislamiento con tan poco espesor, para que os hagáis una idea, este es el Trisolane, es una base de lana de oveja, es un producto que tiene un ahorro energético equivalente a 24 centímetros de lana mineral. ¿Cómo conseguimos esto? Pues primero colocando el producto entre cámaras de aire. ¿Por qué lo colocamos entre cámaras de aire? Porque el aire es un excelente aislante natural frente al paso del calor por conducción, por contacto. Gracias a esta cámara de aire lo que vamos a hacer es forzar la energía o el calor cuando sale de la vivienda, forzarlo a pasar por radiación infrarroja. ¿Vale? Entonces, gracias a esta cámara de aire forzamos la energía a pasar por radiación infrarroja, y lo que tenemos aquí son unos film metalizados, como decía, capaces de reflectar el 95% de toda la radiación que les llega hacia el interior de la vivienda en invierno y hacia el exterior en verano. Entonces, en el interior del aislante, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, voy a generar pequeñas cámaras de aire mediante estos separadores. Son buenos aislantes frente al paso del calor por conducción y son materiales transparentes a la radiación, que permiten que la radiación los atraviese. Entonces, también dentro del aislante vamos a fomentar la transmisión de calor por radiación, y cada vez que esta radiación llega a un film reflector va a quedar interrumpida. Es la suma de estas cámaras de exteriores, los film reflexivos y los separadores de interiores que nos van a permitir tener un alto nivel de aislamiento con poco espesor. Aquí no hemos inventado la rueda, realmente esta tecnología pues es una tecnología que utilizamos habitualmente para una botella termo, que es una cámara de aire con un film reflector. Pongo una bebida caliente, se mantiene caliente, evita que salga el calor hacia afuera. Pongo una bebida fría, evita que entre el calor, pues eso es exactamente lo mismo, pero lo hacemos con la vivienda. Los cristales de protección solar funcionan de la misma manera. El cristal lleva un gas inerte, que es algo mejor que el aire, ¿vale?, para conseguir la transmisión de calor por radiación, y después el cristal lleva una pigmentación metálica, que son láminas que llamamos de baja emisividad, para reflectar posteriormente esta radiación hacia dentro en invierno y hacia afuera en verano.
Eso es exactamente la misma tecnología. La manta de supervivencia de los heridos que vemos a menudo cuando hay accidentes de tráfico que se llevan siempre encima los montañeros. Nuestro cuerpo emite calor por radiación, me pongo un film de baja emisividad encima y esta radiación rebota y se me devuelve mi propio calor. Entonces, no es una tecnología nueva, simplemente la hemos adaptado al sector de la construcción. Entonces, es muy interesante este tipo de producto porque a igualdad de ahorro energético, los aislantes ultrafinos multireflectores nos van a permitir la colocación de sistemas de aislamiento de 3 a 5 veces más finos, incluyendo las cámaras de aire, respecto a los aislantes gruesos tradicionales. Entonces, esto tiene toda su importancia cuando hablamos de rehabilitación, obviamente. Son productos totalmente adaptados a cualquier tipo de edificio, sea residencial, comercial o industrial, y tenemos productos adaptados a cualquier parte del edificio, cubiertas, guardias, cerramientos y forjados. Entonces, en función de la aplicación, pues utilizaremos un producto u otro. Como decía, son productos que en invierno van a mantener el calor en el interior de la vivienda y en verano van a evitar que penetre el calor. Pero además son productos totalmente flexibles que se adaptan muy bien al contorno del edificio. Cuando hablamos de rehabilitación esto es muy importante. Y son productos totalmente estancos al aire y al agua. Por lo tanto, también vamos a mejorar notablemente la impermeabilidad al aire de la vivienda, evitando pues, infiltraciones de aire frío o escapes de aire caliente. Es muy importante que las casas sean herméticas, los cerramientos. Eso no quiere decir que la vivienda no tiene que ir ventilada, pero tiene que ir ventilada por su sistema de ventilación. Por eso se nos obliga ahora a ventilar todas las estancias de la vivienda. Entonces, la regulación de la higrometría y la ventilación es el papel de los sistemas de ventilación, no es el papel del aislante. Entonces, el aislante, cuanto más estanco sea, mejor. Si tenemos una barrera de vapor, pues mejor, porque evitamos condensación intersticiales. Incluso el CT pues, os permite, si ponéis una barrera de vapor, pues no hacer el cálculo de riesgo de condensación intersticial. Entonces, este tipo de producto responde muy bien a estos criterios de estanqueidad al aire de los cerramientos. Entonces, en verano mantendremos el calor al exterior y en invierno vamos a retener el calor en el interior de la vivienda. Vamos a conseguir, por lo tanto, importantes ahorros de energía, tanto en calefacción como en climatización. Es tan importante aislar del frío como del calor. Tener en cuenta que climatizar vale el doble que calefactar. Por lo tanto, también tenemos que cuidar mucho las condiciones de verano. Y este tipo de productos funcionan muy bien para esto, porque su eficacia no depende de la conductividad, de la lambda. En cambio, en los aislantes tradicionales, todo el poder aislante viene pues, dado por la conductividad, trabajan frenando el paso del calor por conducción. Entonces, la conductividad es un parámetro propio de los materiales, pero que varía en función de la temperatura. Normalmente, como norma para calcular las pérdidas de calor, se utiliza una conductividad a 10 grados. Entonces, claro, si estamos hablando de una cubierta con 35 grados a la sombra, debajo de una teja podemos tener 80-85 grados. En estas condiciones, la conductividad de un aislante tradicional se dispara. Es decir, que el producto es menos aislante. Entonces, son productos que funcionan muy bien en invierno, incluso cuanto más frío hace, más funcionan porque baja la conductividad, pero en verano, pues si ponemos poco espesor, podemos tener problema porque la conductividad se dispara y el producto deja de ser aislante. En los reflexivos, como su eficacia no depende de la conductividad, no tenemos este problema. Es más, al tener temperaturas tan elevadas, conseguimos todavía más radiación y como reflectamos el 95%, vamos a tener unos efectos muy importantes de reducción de temperatura en los cerramientos. Como os decía al inicio, pues, vamos a tener una ganancia de superficie y volumen habitables muy importante debido a que son productos de muy poco espesor, incluyendo las cámaras de aire que solemos dejar. Son productos muy duraderos, tienen una vida útil superior a 100 años, son a base plástica, con lo cual pues, tienen mucha durabilidad, son imputrescibles, no permiten que aniden los roedores porque son productos de muy poco espesor, por lo tanto no es atractivo para los roedores y no se aplastan en el tiempo. Son productos fáciles y rápidos de colocar, se cortan con un cúter y se fijan grapados, atornillados.
es una colocación agradable, son productos totalmente limpios, no podemos decir que son ecológicos porque son derivados del petróleo, pero son limpios, están garantizados sin fibras irritantes, incluso tenemos la certificación A+ en cuanto a la calidad de en cuanto a, perdón, a la emisión de los compuestos orgánicos volátiles. Incluso nosotros hemos hecho pues, obras de casas de gente que tiene, pues, ¿cómo se llama? Ahí no me sale la palabra, que son alérgicos a alergia múltiple a muchos productos, entonces necesitan utilizar pues, unos materiales totalmente inertes que no les provoquen alergia. Entonces hemos hecho caravanas, hemos hecho casas con este tipo de producto. Los hemos utilizado también mucho en bodegas, donde se cuida mucho todo el aspecto sanitario. Entonces son productos realmente muy interesantes en rehabilitación porque podemos trabajar incluso con la gente en el interior de la vivienda sin perjudicarles. Entonces vamos a focalizarnos un poco sobre la ventaja del espacio. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de aislamiento de una buhardilla de 35 metros cuadrados. La aislamos con un aislante ultrafino multireflector. Bajaríamos a 31 metros cuadrados, perdemos 4 metros cuadrados. Y si hacemos el mismo aislamiento con un aislante tradicional, pasaríamos a 23 metros cuadrados. Tenemos una merma importante de espacio. Estaríamos sobre la base de un aislante tradicional de 24 centímetros en este caso. Os puede parecer mucho espesor, pero tener en cuenta que ahora el código técnico de la edificación en cubierta os pide espesores de más de 15 centímetros. En fachada, pues creo que ya son 15 centímetros en Madrid. En León, en cubierta, ya están pidiendo 18 centímetros. Entonces estamos ya yendo a niveles de aislamiento pues, similares al resto de los países de Europa. Obviamente hace 20 años con 4 ya decíamos que era suficiente, pero ya no. Entonces es muy importante tener en cuenta este problema de espacio. Máxime cuando en España se utilizan sistemas constructivos con forjados que ya tienen 20 centímetros, entonces tenemos problemas a la hora de colocar los sistemas de aislamiento, problemas estéticos y problemas de puesta en obra. Aquí sí vemos un poco el volumen habitable, tenemos una superficie de una buhardilla de 47 metros cuadrados. En el recuadro, aquí tenemos el volumen habitable de un señor que mide pues, metro 80. Si aislamos con 20 centímetros la buhardilla y 12 centímetros en pared, que es más o menos lo que nos piden ahora, bajaríamos de 47 a 32 metros cuadrados. Si hacemos el mismo nivel de aislamiento, pero con un aislante ultrafino multireflector, pasamos de 47 a 42 metros cuadrados. Veis que hemos mantenido pues, un volumen habitable satisfactorio. Ahora hay un mercado muy importante para convertir las buhardillas no habitables en habitables, entonces esto hace que haya mucha oportunidad en este aspecto. Entonces muchas veces los clientes nos preguntan, dice, ¿pero cuánto voy a ahorrar? Entonces eso es la pregunta del millón. Es muy difícil hablar del porcentaje de ahorro energético en una rehabilitación, porque en una rehabilitación estamos trabajando con lo que hay. Muchas veces ni siquiera el propio propietario sabe lo que tiene en las paredes. Después a lo mejor quiere actuar pues, sobre cambiar las ventanas, pero no aísla las paredes, o aísla las paredes y no cambia las ventanas. O hace las dos cosas, pero no trabaja sobre la ventilación. Entonces, según en qué parte del edificio vamos a actuar, tendremos un ahorro mayor o menor. Lo que sí podemos decir en rehabilitación es que de una casa sin aislar a una casa aislada podemos reducir hasta un 50% el consumo energético. En una vivienda nueva podríamos reducirlo hasta un 95% porque estamos haciendo, como os decía, casas pasivas. Incluso ya se están haciendo casas que producen más energía que la que consumen. Pero en rehabilitación es muy difícil llegar a este tipo a este nivel de aislamiento porque ya digo, es que tenemos que hacer con lo que hay y casi tendríamos que tirar toda la casa para poder hacerla pasiva, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el ahorro puede oscilar entre un 10 y un 50%, dependiendo si vamos a actuar sobre los cerramientos, sobre los huecos o sobre la ventilación o sobre las tres cosas. Después, claro, al ahorrar espacio, se va a revalorizar nuestro bien inmueble. Si tenemos una vivienda de 111 metros cuadrados
Con un aislante multireflector pasamos a 105, pues sería 232.000 sobre una base de unos 2.000 euros el metro cuadrado, y con un aislante tradicional bajaríamos a 94 metros cuadrados. Entonces tendría menos valor en el mercado. Las aplicaciones se puede aplicar en cubiertas, buhardillas, podemos aislar por el exterior, por el interior, entre tabiques palomeros. Siempre que se pueda es mejor aislar por el exterior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aprovechamos pues, el hecho de que tenemos unos forjados de hormigón que tienen bastante inercia y vamos a poder aprovechar al máximo esta inercia. Obviamente es mejor aislar por el interior que no aislar. Entonces siempre que se pueda por el exterior, pero si no por el interior. Tenemos productos para aislar forjados. En caso de desván perdido se aísla directamente el forjado horizontal, mejor que el forjado inclinado. Evitamos calefactar un volumen de aire totalmente innecesario. Bajo techo. Tenemos productos específicos para suelo radiante y para suelos flotantes, cubiertas planas, etc. En este caso son productos que van sin cámara de aire. La eficacia es menor, obviamente, pero volvemos a lo mismo. En rehabilitación, cuando no hay espacio, no hay espacio. Entonces es mejor poner un producto que dé una eficacia reducida que no poner nada. Y tenemos productos específicos para cerramientos verticales con colocación sobre sistemas de rastreles o sobre sistemas de cemento cola, pelladas de cemento cola. Entonces, brevemente, porque ya se nos termina el tiempo, pero quería hablarles sobre todo de los aislantes reflexivos. Para el resto de los productos les podemos atender mi compañero Claudio y yo en el stand. Claudio no les he presentado, es nuestro delegado aquí en Madrid, es vuestro enlace aquí para cualquier cuestión que surjan o visita posterior a este evento. Os puede atender aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. La gama de aislantes de fibra de madera, estamos hablando de una gama acorde con las necesidades del mercado, producto con marca OC de conformidad a la norma 13671. Tenemos además una certificación voluntaria del Comité Europeo de Normalización. ¿Por qué hacemos certificaciones voluntarias? Porque la certificación voluntaria es muchísimo más exhaustiva que el marcado C. El marcado C son 4 datos. Entonces, de cara a los técnicos, nosotros los fabricantes solemos recurrir a estas certificaciones voluntarias que contemplan mucho más datos y pueden integrar incluso características que no están recogidas en el marcado C y que pueden tener un interés de cara a los técnicos por sus características. La aplicación en cubiertas, buhardillas, cerramientos verticales y forjados, ahí lo mismo, tenemos productos de diferentes espesores, diferentes densidades y en función de esto, pues aplicaremos, en función de la aplicación, utilizaremos uno u otro. Obviamente son productos que van destinados tanto a la construcción tradicional como a la construcción de casas con estructura de madera, con un entramado ligero de madera. Tanto en obra nueva como en rehabilitación. Obviamente son mucho más fáciles de poner en obra nueva que en rehabilitación por el tema del espesor que mencionaba inicialmente. Ofrecemos, como en cualquier producto que fabricamos, una garantía de 10 años, aplicable obviamente las subvenciones para aislamiento térmico, donde las haya. Fabricamos en Francia, muy cerca de la frontera, muy importante de cara a un producto sostenible como es la fibra de madera, que el punto de fabricación esté cerca del punto de consumo. Entonces esto, al estar a 3 horas de Barcelona, nos permite pues, suministrar de una forma fácil y eficiente hasta aquí, hasta Madrid. Ya cuando nos vamos a Andalucía ya empezamos a estar un poco lejos. Normalmente este tipo de productos, para que sigan siendo sostenibles, se considera unos 800 kilómetros máximo. Todo lo que sea pasar de esto, pues ya el consumo de gasol es importante, el impacto, la huella, digamos, de carbono se dispara. Entonces tenemos, como os decía, varias densidades. El Silvactis 55FX, que va muy enfocado hacia la tabiquería, trasdosados, aislamiento térmico acústico en trasdosados de fachada, separación entre habitaciones de una misma vivienda. Vamos desde 40 milímetros hasta 240 milímetros, 24 centímetros. El 110 SD, que va muy enfocado hacia las cubiertas. Ya estamos hablando de un producto de 110 kilos, se puede colocar en continuo, igual que se hace con el poliestireno extruido. Y en este caso vamos de 40 milímetros hasta 200 milímetros.
El 140 SD, que es de 140 kilos, es un panel hidrófobo muy orientado hacia la cubierta y hacia los sistemas SATE. Incluso se puede utilizar la fibra de madera para hacer un sistema SATE. Tenéis algunos ejemplos de empresas con las que colaboramos que están exponiendo aquí, como Ecopiedra o como Parex, que tienen productos específicos para la fibra de madera. Sistema SATE, pues sistema de aislamiento térmico por el exterior. Vamos desde 40 milímetros hasta 200 milímetros. Y finalmente el HD, que es un panel machembrado que sirve como panel impermeabilizante al aire y al agua, tanto de cubiertas como de fachadas ventiladas. Es un panel de grandes dimensiones. Eso es para los clientes que quieren productos totalmente ecológicos, no quieren utilizar láminas impermeabilizantes derivadas del petróleo y utilizan este tipo de producto. En este caso se hacen 22, 35, 52 y 60 milímetros de espesor. Después tenemos un producto que se desconoce bastante en España, porque no se hacía mucha rehabilitación, pero que cada vez hay más aplicadores de este tipo de productos insuflados. Es el Isobag, es una fibra de madera para insuflar, para rellenar cámaras, bajo cubiertas. Es muy interesante este tipo de productos, teniendo en cuenta que se han construido muchos edificios en los años 50 que tienen unas cámaras que no tienen ningún tipo de aislamiento. Entonces, para rehabilitar estas obras donde no se puede hacer un sistema SATE tradicional, pues podemos utilizar este sistema de insuflado. Se aplica mediante unas máquinas que nos permiten rellenar estos huecos. Vale, pues me dicen que ya se me ha terminado el tiempo, no pasa nada, seguimos estando ahí fuera, en cuanto terminen habrá una pausa para tomar un café y podemos seguir atendiéndoles ahí. Hago esta diapositiva y ya termino, ¿vale? Las ventajas, pues tenemos conductividad de 0,036 a 0,050, excelente aislamiento térmico, aislamiento acústico. Tiene muy buenas características tanto a nivel de ruido aéreo de absorción como aislamiento a ruido de impacto. Una colocación muy sencilla, igual que cualquier otro aislante fibroso, adaptado a los sistemas constructivos habituales. Una vida útil muy larga, no se aplasta y no se pudre. Cuidamos mucho el medio ambiente, la ecoconcepción, lo que os comentaba al inicio. Es un material reciclado y reciclable, muy interesante porque para su reciclado se coge este material, se puede tirar una calidad de biomasa. No consumimos energía, pero no solo no la consumimos, sino que además podemos generar energía, ¿vale? Contribuye a la reducción de los niveles de CO2. La madera, incluso en su forma industrializada, sigue absorbiendo CO2 y manteniéndolo en su interior. Cuanto más madera utilicemos, mejor. Y son materiales totalmente naturales, que no tienen ningún efecto sobre la salud, abierto a la difusión de vapor de agua y en materia prima renovable, porque tenemos una gestión sostenible de los bosques. Y esta vez sí. Muchas gracias. Hasta luego.